Seguimos en Código, estamos con Margarita Stolbizer. Gracias por acompañarnos. Por venir, Gracias por la invitación. ¿Por qué denunció a la presidenta en la justicia? En realidad... Que no se podía haber arreglado de otro modo, hacer una denuncia pública. Avisándole por teléfono. En la justicia, digo, es pesado. Es tiempo que la justicia empiece a despertar un poquito y me da la impresión que hay como un margen porque hay expedientes que antes dormían y ahora empiezan a despertar, ¿no? Eso tiene que ver con la pérdida de poder sobre todo. Nosotros hicimos el cotejo de documentación pública y oficial. La verdad es que no descubrimos nada nuevo. La declaración jurada de la presidenta, la última, pero que repite datos de las anteriores, dice que ella es titular de acciones en una sociedad llamada Otesur, que es la propietaria del Hotel Alto Calafate. Sí. Su declaración jurada dice que su participación accionaria es de algo más de 9.300.000 pesos. Eso está declarado. Está en su declaración jurada. Por eso digo, yo no he hecho otra cosa que tomar datos de la documentación oficial. Lo que ocurre es que con la reforma del año pasado, esa reforma a la justicia, se le quitaron requisitos a las declaraciones juradas. Entonces poco es lo que uno puede ver ahí y no, es imposible saber si ese paquete accionario valuado en más de 9 millones de pesos es el 1%, el 100%, el 20% o el 50% de la sociedad Otesur. Entonces lo que hice fue ir a buscar a Otesur, a ver en qué consistía esto, quiénes eran los socios de la presidenta en Otesur, y lo que me encuentro en la inspección de personas jurídicas, que sin ninguna duda se ha convertido en una cueva de protección para todos, ¿eh? Recordemos donde el propio ministro de Justicia dijo como natural que se perdían los expedientes porque perdieron los de Báez y los de Chicone ahí, ¿no? Y resulta que al mirar entonces o al intentar buscar los datos dentro de lo que es Otesur, la sociedad de la presidenta no presenta balances del año 2011. Desde el año 2008 no ha acompañado la nueva conformación del directorio, pese a que el propio estatuto decía que debía ser cada 3 años, no paga las tasas que corresponden, una tasa pequeña, justamente en la inspección de personas jurídicas, Perdón, pregunta, ¿todo eso, de quién, esa fiscalización de quién depende? De la Inspección General de Personas Jurídicas, correcto. Ministerio de Justicia, Ministro Alac. Por eso, en principio, lo que yo hago es presentar una denuncia con una cantidad de hechos objetivos y documentación oficial para que sea el juez el que investiga si ahí hubo incumplimiento de los deberes funcionario público, primariamente contra la Inspección de Justicia, exactamente, Inspección General de Justicia y el Ministerio de Justicia. Ahora eso necesariamente termina yendo contra la presidenta, por eso yo digo está muy involucrada ella, porque el incumplimiento de las leyes es de la sociedad de la que la presidenta forma parte. Y la otra cuestión es el dato que hay atrás de todo esto. Todos los manuales nacionales e internacionales dicen que los hoteles son la actividad, junto con los casinos, con las salas de juego, más eficaces en la tarea de lavado de dinero. Y acá lo que hay además es, y esto surge también de la documentación, claramente una sociedad de la presidenta con Lázaro Báez. Lázaro Báez administra los hoteles de la presidenta, pero además él con sus empresas contrata los hoteles de la presidenta, por los que solamente en 2 años, 2010-2011, le transfirió 10 millones de pesos, al mismo tiempo que él... En tanto... dinero por contrato de las habitaciones. Exactamente. Claro. En los mismos años, él era el principal beneficiado de las concesiones de obra pública otorgadas por la presidenta y el expresidente Kirchner, ¿no? No, porque por ahí los hoteles estaban... En realidad, esa es la suposición que existe, es la investigación periodística y es lo que la justicia tendrá que investigar. Si atrás del ocultamiento de la información, del incumplimiento de las normas, del ocultamiento y la protección que le hace personas jurídicas, existe otro delito o no. Eso ya correrá por cuenta de la justicia, porque la averiguación de si esos hoteles estaban ocupados o no, pero sí está claro que en el mismo momento en que Lázaro Báez le transfería millones de pesos por la ocupación de los hoteles, en el mismo momento el Estado le transfería a Báez millones de pesos en concepto de obras públicas, todas con sobreprecio, ¿no? Ahora, ¿por qué usted decía recién, bueno, parece que algo cambió porque se mueven algunos papeles? Yo creo que este es un año... Digo, en el caso, particularmente en el caso de
la ruta del dinero aquí no parece que se moviera tanto, ¿no? Bueno, yo presenté hoy un pedido justamente por el decreto 1172 de acceso a la información pública en la Cancillería. Estuve hace menos de un mes en Ginebra y ahí tuve una cantidad de reuniones donde las respuestas que tengo, y ayer hubo una nota periodística, por tercera vez la justicia suiza dice, acá la cooperación que hemos pedido a la Argentina no llegó, y esto pone en riesgo el mantenimiento del bloqueo de las cuentas que hay en 2 cuentas allá en Suiza de la familia de Lázaro Báez, porque obviamente que la justicia suiza, que poco interés tendrá en investigar, dice, si no investigan allá y si no les interesa... no me manda los datos, yo esto lo desbloqueo en algún momento. Eso está claro. Entonces lo que hice es presentar acá. Yo lo fui a ver al juez Casanelo cuando volví. El juez, la verdad es que yo tengo que decir, fue conmigo bastante explícito en cuanto a la explicación de todo lo que él había hecho y las cosas que él creía que no se podían. Él me hizo la consideración acerca de que él consideraba que estaba equivocada la justicia suiza en la aplicación del convenio bilateral de cooperación. Yo le pedí que aun cuando estuvieran equivocados, igual él mandara la documentación. Él le hace un oficio a la Cancillería para ver si efectivamente los exhortos fueron. Lo cierto es que los exhortos se han perdido. Yo a esta altura desconfío mucho más de la Cancillería, que no sería la primera vez que pierde exhortos que deben ir en cooperación a Suiza, digamos. Pasó más o menos. Exactamente. Bueno, con Uruguay pasa. No nos olvidemos además, y este es otro dato relevante, la presidenta es socia en varios emprendimientos económicos, financieros y comerciales de un señor que es investigado por lavado de dinero en varios países, en Estados Unidos, en Uruguay, en Suiza y en Argentina. Les recuerdo, ¿no? diputada, que Echegaray, el jefe de la AFIP, dijo que la presidenta no es socia de Lázaro Báez. Después dijo tienen algunos vínculos comerciales. La declaración jurada de la presidenta, entre otras cosas, reconoce como acreedor a Austral Construcciones y dice incluso en la declaración jurada que ese crédito que tiene Lázaro Báez es por una garantía de un contrato de alquiler, ¿no? Por lo tanto, hay una cantidad de negocios. Sumado a que tienen condominios en Calafate, tienen departamentos en común en Río Gallegos, hay una cantidad, digamos, la sociedad sin ninguna duda que existe. Ahora, ¿cómo debería, digo, a partir de lo que usted hizo, de lo que usted plantea, cómo supone que debería seguir esto? Bueno, no, yo ya he ratificado la denuncia y obviamente esa denuncia la tiene... Estamos hablando, yo digo la del denuncia, la última que hizo. Bonadío, el juez Bonadío y el fiscal Stornelli. La verdad es que lo que debería haber rápidamente, nosotros hemos pedido ahí que se mande a obtener la documentación que está en personas jurídicas, fundamentalmente en la Oficina Anticorrupción, porque es toda documentación que el juzgado debería tener. Insisto que el solo cotejo de estas cuestiones, ¿no? Ahora, me parece que aquí hay 2 temas. Uno es el judicial y obviamente creo que el debilitamiento del gobierno frente a su fin de mandato empieza a agitar un poco el mapa judicial. No es casual que en este año hayan salido procesamientos muy importantes y muy contundentes. El de Servini de Cubría en la causa Cedronar, que es un verdadero escándalo. El del hijo en las causas tema de la efedrina, de Vudú. el ex jefe del Cedronar, etcétera, Granero. Escandaloso, porque además todos esos casos, y los jueces lo mencionan, tanto Servini como en el caso del lío en Vudú, ellos hablan de la corrupción, los jueces definen la corrupción, ¿no? Y dicen exactamente que lo que ocurre es el resultado de eso. Ahora, hay otra cuestión que es política y que es social, ¿no? Este es un gobierno que manifiesta permanentemente una doble moral. Es un gobierno con una doble moral. La sesión de ayer aprueban un proyecto de ley declarando el Día de la Cultura... Identidad villera. Identidad villera. Una reivindicación de la identidad villera a la que miran desde Puerto Madero, la verdad. Es un gobierno que nos habla permanentemente la declamación de la defensa de la soberanía y están entregando nuestros recursos naturales, lo que acaban de firmar con Chevron es un verdadero escándalo. Se han puesto la bandera del estatismo y la verdad están deshilachando el Estado, están vaciando las capacidades técnicas profesionales del Estado con un discurso proestatista sumado a un Estado que la verdad el discurso proestatista de un Estado que no resuelve ni la salud, ni la seguridad, ni la educación, la verdad es que Estado me están hablando, ¿no? Pero es doble moral, porque es la utilización del Estado y del poder para enriquecerse directamente y no para resolver los problemas. Pero dígame, usted que siempre ha estado detrás de los temas de transparencia, corrupción. A ver, termina el ciclo. ¿Este ciclo es igual, peor que el menemismo?
Es peor. Peor, en términos de corrupción. Sí. En términos de corrupción, además una corrupción acompañada. Nosotros estamos haciendo en estos días también una cantidad de presentaciones sobre, y tiene que ver con el tema del Estado y el empleo público, de qué manera han instalado un patrullaje ideológico en las oficinas de la administración pública, controlando a la gente para echar a la gente, al que no piensa lo mismo o al que no es cómplice de las maniobras que se cometen adentro del Estado. Por ejemplo, la Inspección General de Justicia. Por eso también ahí hablo de la doble moral. Eso que implica amenazas, maltrato a los trabajadores, restricciones, obviamente violaciones a los derechos, a la libertad de prensa, es, digamos, un condimento propio de la forma en que ejerce el poder este gobierno, que agrava mucho más la corrupción, que es muy parecida a la anterior, ¿no? Gracias, diputada. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros venimos rapidito, ¿no? En unos minutos nada más. Entre otras cosas vamos a hablar de violencia en el fútbol, plata que se va en el fútbol, desorganización y política en el fútbol y algunas otras cosas. Ya venimos. Amerian Hoteles, primera cadena argentina, presente en las principales ciudades del país. Amerian, cadena argentina de hoteles. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo.